Historia real. El reloj que se detuvo durante una boda. Mariana Campos, 1894, Oaxaca. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. El reloj que se detuvo durante una boda. Mariana Campos. Capítulo 1. El tiempo se detiene. En la ciudad de Oaxaca, en el año de 1894, el tiempo literalmente se detuvo durante una ceremonia de matrimonio. No fue una detención metafórica, no fue la sensación de que el tiempo pasaba lentamente durante un momento tenso. Fue una detención literal. Todos los relojes de la iglesia dejaron de funcionar simultáneamente a las 3:47 de la tarde, como si el universo mismo se negara a permitir que la boda continuara. Esta es la historia de Mariana Campos, una joven que murió exactamente 24 horas después de que los relojes se detuvieron, cayendo muerta frente al altar a la misma hora precisa marcada por aquellos relojes silenciosos. Es la historia de un hombre que llevaba una doble vida tan elaborada que estaba dispuesto a asesinar para proteger su secreto. Y es la historia de un misterio que permanece sin resolver hasta el día de hoy. ¿Por qué los relojes de la iglesia de Santo Domingo nunca volvieron a funcionar, permaneciendo congelados para siempre en el momento exacto en que Mariana debía haberse convertido en esposa? Para comprender esta tragedia que mezcla lo explicable con lo inexplicable, lo terrenal con lo sobrenatural, debemos primero conocer el mundo en que vivía Mariana Campos, un mundo de tradiciones profundas, de secretos cuidadosamente guardados y de una fe que creía firmemente que Dios podía intervenir directamente en los asuntos humanos, incluso deteniendo el tiempo mismo para prevenir una injusticia. Capítulo 2. Oaxaca en el crepúsculo del siglo XIX. El año de 1894 encontró a Oaxaca en un momento de transformación. La capital del estado, con su arquitectura colonial de piedra verde de cantera, sus iglesias barrocas ricamente decoradas y sus plazas sombreadas por árboles frondosos, era un centro cultural de importancia creciente en el México porfiriano. El templo de Santo Domingo, donde se desarrollaría el drama de Mariana, era una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Construido en el siglo XVI por los frailes dominicos, el templo era famoso por su interior profusamente decorado con pan de oro, sus retablos tallados con una delicadeza extraordinaria y su acústica perfecta que hacía que cada susurro resonara como si viniera directamente del cielo. Pero lo que hacía único al templo de Santo Domingo, al menos para los propósitos de nuestra historia, era su colección de relojes. El templo albergaba no uno, sino 5 relojes diferentes. El gran reloj de la torre que daba al atrio principal, un reloj ornamentado en el coro alto, 2 relojes más pequeños en las capillas laterales y un reloj de péndulo antiguo en la sacristía. Todos eran mecanismos precisos, mantenidos cuidadosamente por un relojero que la iglesia empleaba específicamente para este propósito. Los relojes no eran simplemente decorativos. Marcaban el ritmo de la vida religiosa, las horas de las misas, el tiempo de los rosarios, los momentos de oración.
Los feligreses sincronizaban sus vidas con estos relojes, confiando en su precisión con una fe casi religiosa. La sociedad oaxaqueña de 1894 estaba, como el resto de México, profundamente estratificada. En la cúspide se encontraban las familias de abolengo español, dueñas de haciendas y negocios prósperos. Debajo de ellas estaba la clase media emergente, comerciantes, profesionistas, funcionarios gubernamentales, y en la base, la vasta mayoría de la población, trabajadores, campesinos, artesanos, indígenas zapotecas y mixtecos, cuyas culturas ancestrales seguían vivas a pesar de siglos de colonización. Para las mujeres de todas estas clases, el matrimonio seguía siendo el evento definitorio de sus vidas. Una mujer soltera más allá de los 25 años era vista con lástima o sospecha. Una mujer casada, sin importar cuán infeliz fuera su matrimonio, al menos tenía un lugar reconocido en el orden social. Y una viuda podía tener cierta independencia, aunque siempre teñida de tristeza por su estado. En este mundo de jerarquías rígidas y expectativas claras vivía Mariana Campos, una joven que estaba a punto de descubrir que incluso el tiempo mismo podía rebelarse contra una injusticia. Capítulo 3. La vida de Mariana Campos. Mariana Campos había nacido en el año de 1873 en el seno de una familia de comerciantes textiles respetables de Oaxaca. Su padre, don Lorenzo Campos, poseía una tienda en el centro de la ciudad que vendía telas finas, rebozos bordados y huipiles tradicionales elaborados por artesanas indígenas de los pueblos cercanos. La familia Campos no era rica según los estándares de la aristocracia terrateniente, pero vivían cómodamente. Tenían una casa de 2 pisos con un patio central lleno de macetas de geranios y bugambilias. Empleaban a 3 sirvientas y podían permitirse educar a sus hijos apropiadamente. Mariana era la segunda de 4 hijas. Había crecido en un ambiente de relativa libertad, comparado con las restricciones que enfrentaban las jóvenes de familias más tradicionalistas. Don Lorenzo, aunque conservador en muchos aspectos, creía en la educación para sus hijas. Mariana había aprendido a leer y escribir con fluidez. Tenía nociones de aritmética suficientes para llevar las cuentas de un hogar y había recibido instrucción en francés de una institutriz que la familia empleaba. Pero más allá de estas habilidades académicas, lo que distinguía a Mariana era su inteligencia natural y su curiosidad insaciable. Le encantaba leer los periódicos que su padre traía a casa, aprender sobre los eventos del mundo más allá de Oaxaca. Tenía opiniones propias sobre política, sobre arte, sobre las transformaciones que estaba experimentando México bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Esta independencia de pensamiento, aunque admirable, también la hacía un partido matrimonial complicado. Los hombres de Oaxaca, acostumbrados a esposas dóciles y calladas, encontraban intimidante a una mujer que podía discutir sobre filosofía o que tenía ideas sobre cómo debería administrarse un negocio. Para cuando Mariana cumplió 20 años, sus padres comenzaron a preocuparse. Su hermana mayor ya estaba casada y esperando su primer hijo. Pero Mariana había rechazado 2 propuestas de matrimonio, considerando a los pretendientes aburridos o incompatibles con sus intereses. «No puedo casarme con un hombre que no respeta mi mente», le había dicho a su madre, doña Teresa, después de rechazar la segunda propuesta. «Prefiero quedarme soltera que pasar mi vida fingiendo ser menos inteligente de lo que soy para no amenazar el ego de mi esposo». Doña Teresa, aunque secretamente admiraba el espíritu de su hija, también temía por su futuro. «El matrimonio no siempre es sobre felicidad o compatibilidad intelectual», había respondido con suavidad. «A veces es sobre seguridad, sobre tener un lugar en el mundo,
sobre no convertirse en una carga para tu familia cuando tus padres ya no estén. Fue en este contexto de presión creciente y opciones limitadas que Mariana conoció a Eduardo Montes, el hombre que se convertiría en su prometido y eventualmente en su asesino. Capítulo 4. La llegada de Eduardo Montes. Eduardo Montes llegó a Oaxaca en el otoño de 1893, presentándose como un abogado de la ciudad de Puebla que buscaba establecer un despacho en Oaxaca para aprovechar las oportunidades comerciales que el desarrollo porfiriano estaba creando en la región. Era un hombre de 32 años, bien parecido de una manera convencional, con bigote negro cuidadosamente recortado y un guardarropa que incluía trajes de corte europeo que impresionaban a los oaxaqueños. Hablaba con educación, citaba a autores clásicos y mostraba un conocimiento impresionante de las leyes comerciales que estaban transformando el panorama económico de México. Don Lorenzo Campos conoció a Eduardo a través de conexiones comerciales. El abogado había venido a consultarlo sobre cuestiones legales relacionadas con la importación de telas. Y durante su conversación, don Lorenzo quedó impresionado por la inteligencia y la profesionalidad del joven. «Deberías venir a cenar con nosotros», le había dicho don Lorenzo en un impulso de hospitalidad. «Mi esposa prepara el mejor mole negro de Oaxaca y sería un placer tener conversación inteligente en nuestra mesa». Eduardo había aceptado con aparente gratitud, y fue durante esa primera cena cuando conoció a Mariana. La atracción, al menos del lado de Mariana, fue inmediata. Finalmente había encontrado un hombre que podía seguir su ritmo en una conversación, que no se sentía amenazado cuando ella expresaba opiniones fuertes, que parecía genuinamente interesado en lo que ella pensaba sobre diversos temas. Eduardo, por su parte, mostró un interés cortés en Mariana, que gradualmente se desarrolló en lo que parecía ser un cortejo genuino. Comenzó a visitar la casa de los Campos regularmente, siempre bajo la supervisión apropiada, siempre comportándose con la corrección que se esperaba de un caballero respetable. Lo que Mariana no sabía, lo que nadie en Oaxaca sabía, era que Eduardo Montes no era quien decía ser, o más precisamente, era quien decía ser, pero estaba omitiendo un detalle crucial. Tenía otra vida completamente separada en la ciudad de Puebla. Eduardo estaba casado. Tenía una esposa llamada Isabel y 2 hijos pequeños viviendo en una casa modesta en Puebla, pero su matrimonio había sido un error de juventud, una unión forzada cuando dejó embarazada a Isabel cuando ambos tenían 22 años. Era un matrimonio sin amor, lleno de resentimiento mutuo, pero atrapado por las convenciones sociales y religiosas de la época. Para escapar de esta vida que encontraba sofocante, Eduardo había desarrollado un plan elaborado. Establecería un despacho legal en Oaxaca, a suficiente distancia de Puebla para que los 2 mundos nunca se tocaran. Se casaría con una mujer de familia respetable que pudiera proporcionar conexiones sociales y posiblemente una dote que le ayudara a financiar su nueva vida. Mantendría ambas familias separadas, dividiendo su tiempo entre las 2 ciudades con excusas de negocios. Había hombres que vivían tales dobles vidas exitosamente durante décadas. En una época sin comunicación instantánea, sin fotografías publicadas en periódicos locales, sin registros centralizados fácilmente accesibles, era posible para un hombre suficientemente cuidadoso mantener 2 identidades completamente separadas. Pero Eduardo había subestimado la inteligencia de Mariana y había subestimado cuán lejos estaría dispuesto a llegar para proteger su secreto cuando ella lo descubrió. Capítulo 5. El descubrimiento. El compromiso entre Mariana y Eduardo se anunció en la primavera de 1894.
La boda se programó para el mes de septiembre, dando tiempo suficiente para los preparativos elaborados que tal evento requería. Durante los meses del compromiso, Eduardo viajaba frecuentemente entre Oaxaca y Puebla, siempre con la excusa de que tenía que cerrar sus asuntos legales en su ciudad natal antes de mudarse permanentemente a Oaxaca. Estas ausencias, aunque molestas para Mariana, parecían razonables. Pero en el mes de julio, algo sucedió que plantó la primera semilla de sospecha en la mente de Mariana. Una prima de Mariana, Lucía, había viajado a Puebla para visitar a familiares. Al regresar, mencionó casualmente durante una reunión familiar que había visto a alguien que se parecía muchísimo a Eduardo caminando por las calles de Puebla con una mujer y 2 niños pequeños. «Estoy segura de que no era él», había dicho Lucía riendo, «porque Eduardo vive en Oaxaca ahora, ¿verdad? Pero el parecido era extraordinario. El hombre incluso tenía el mismo bigote y la misma forma de caminar». Mariana había sonreído y descartado el comentario como una simple coincidencia. Pero más tarde, en la privacidad de su habitación, la duda comenzó a crecer en su mente. Eduardo nunca hablaba de su vida en Puebla más allá de generalidades vagas. Nunca había mencionado amigos específicos o direcciones exactas. Cuando Mariana había sugerido que le gustaría visitar Puebla para conocer la ciudad donde Eduardo había crecido, él había cambiado de tema con habilidad. Mariana decidió investigar. Escribió una carta a una amiga de la escuela que vivía en Puebla, preguntando casualmente si conocía a un abogado llamado Eduardo Montes. La respuesta llegó 3 semanas después y fue devastadora. La amiga no solo conocía a Eduardo Montes, sino que lo conocía bien. Estaba casado con una prima lejana de la amiga. Tenían 2 hijos, un niño de 9 años y una niña de 6. Eduardo mantenía un despacho legal en Puebla y vivía en una casa en la calle Reforma. No había ninguna indicación de que estuviera cerrando sus asuntos para mudarse a otra ciudad. Mariana leyó la carta con manos temblorosas, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. El hombre con quien se iba a casar, el hombre en quien había depositado sus esperanzas de un matrimonio basado en respeto mutuo e igualdad intelectual, era un mentiroso. Peor aún, era bígamo potencial, planeando casarse con ella mientras mantenía una esposa y familia en otra ciudad. Enfrentó a Eduardo esa misma tarde, cuando él vino a visitarla. Lo hizo en presencia de sus padres, mostrándoles la carta que había recibido. «¿Es esto verdad?», preguntó Mariana, su voz temblando entre la ira y las lágrimas. «¿Tienes una esposa en Puebla? ¿Tienes hijos?». Eduardo palideció, todas sus mentiras cuidadosamente construidas desmoronándose en un instante. Intentó negar, pero la evidencia era demasiado específica. Finalmente, acorralado, admitió la verdad. «Sí», dijo con voz baja, «estoy casado, pero es un matrimonio en nombre solamente. No hay amor. Nunca lo ha habido. Planeaba terminar esa relación antes de casarme contigo. Solo necesitaba tiempo». «¿Tiempo para qué?», gritó Mariana. «¿Para cometer bigamia? ¿Para arruinar mi vida además de la vida de tu esposa?». Don Lorenzo, furioso, ordenó a Eduardo que saliera de su casa inmediatamente y que nunca regresara. El compromiso quedaba roto. El matrimonio no ocurriría. La reputación de Eduardo en Oaxaca quedaría destruida cuando la noticia de su engaño se difundiera. Eduardo suplicó, argumentó, intentó justificarse, pero don Lorenzo fue inflexible. Lo echó físicamente de la casa, amenazando con denunciarlo a las autoridades si intentaba acercarse a Mariana nuevamente. Esa noche, Mariana lloró hasta que no le quedaron lágrimas. No solo por la pérdida del hombre que había creído amar, sino por la humillación de haber sido engañada, por la vergüenza de tener que cancelar una boda que ya había sido anunciada públicamente, por la tristeza de ver sus esperanzas de un matrimonio feliz destruidas tan completamente. Lo que Mariana no sabía era que Eduardo
no aceptaría la derrota tan fácilmente. Y lo que no podía predecir era hasta qué punto él estaría dispuesto a llegar para evitar que su doble vida fuera expuesta públicamente. Capítulo 6. El veneno lento. Eduardo Montes era un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Había mantenido su doble vida exitosamente durante casi un año. No iba a permitir que una mujer obstinada arruinara todo simplemente porque había descubierto su secreto. Inicialmente intentó la reconciliación. Envió cartas a Mariana suplicando otra oportunidad, prometiendo que terminaría su matrimonio en Puebla, jurando que su amor por ella era genuino a pesar de sus mentiras. Mariana devolvió todas las cartas sin abrir. Intentó hablar con don Lorenzo, argumentando que podía obtener una anulación de su primer matrimonio basándose en alguna tecnicidad legal. Don Lorenzo lo echó de su tienda y amenazó con llamar a la policía si volvía. Fue entonces cuando Eduardo comenzó a considerar una solución más drástica. Si Mariana muriera, pensó, sus problemas se resolverían. La historia de su doble vida moriría con ella. No habría escándalo público porque don Lorenzo, aunque furioso, había mantenido el asunto en privado para proteger la reputación de su hija. Eduardo podría simplemente regresar a Puebla, continuar su vida con Isabel y sus hijos y olvidar que Oaxaca había existido. Pero matar a Mariana directamente sería obviamente sospechoso. Eduardo necesitaba un método que pareciera natural, que no levantara alarmas, que no pudiera ser rastreado hasta él. El veneno era la respuesta obvia. Específicamente, un veneno de acción lenta que podía administrarse en dosis pequeñas durante un periodo prolongado, haciendo que la víctima pareciera morir de enfermedad natural. Eduardo tenía acceso a tales sustancias a través de un boticario corrupto en Puebla, con quien había hecho negocios anteriormente en casos legales cuestionables. Obtuvo una preparación de arsénico mezclado con otros compuestos que disimulaban su sabor y que causaban síntomas que imitaban varias enfermedades comunes. Pero ¿cómo administrarlo? Mariana no lo recibía en su casa. No comía ni bebía nada que él le ofreciera. Eduardo necesitaba un intermediario, alguien que pudiera darle el veneno a Mariana sin saber que lo estaba haciendo. La solución llegó en forma de Carlota, una de las sirvientas de la casa Campos. Carlota era una joven indígena zapoteca que Eduardo había conocido durante sus visitas a la casa. Había notado que la joven parecía resentida con la familia que la empleaba, que se quejaba en voz baja de los salarios bajos y el trabajo duro. Eduardo la abordó en el mercado un día, cuando ella estaba comprando provisiones para la casa Campos. Le habló con la simpatía calculada de un depredador experimentado. «Carlota, ¿verdad? Te he visto trabajando en la casa de los Campos. Debe ser difícil trabajar tanto por tan poco reconocimiento». Carlota, sorprendida de que un señor respetable le hablara directamente, asintió con timidez. Eduardo continuó con su estratagema, eventualmente llegando al punto. Le ofreció a Carlota una cantidad considerable de dinero, más de lo que ganaría en 6 meses de trabajo, si hacía algo muy simple por él. «La señorita Mariana está enferma», mintió Eduardo, «enferma de los nervios, de ansiedad, pero es orgullosa y se niega a tomar medicina. Su familia me ha pedido que le proporcione un tónico que la ayudará, pero debe administrarse sin que ella sepa, mezclado con su comida o bebida. ¿Podrías hacer esto? Solo unas gotas cada día en su té o chocolate de la mañana. Es para su propio bien». Carlota, ingenua y seducida por la promesa de dinero que podría enviar a su familia en el pueblo, aceptó. Eduardo le dio un frasco pequeño de líquido claro, instruyéndola sobre cuántas gotas añadir cada día. «No le digas a nadie sobre esto», advirtió Eduardo.
La familia Campos es orgullosa. No quieren que se sepa que su hija necesita medicina para los nervios. Si alguien pregunta, solo di que no sabes nada. Y así comenzó el envenenamiento de Mariana Campos, administrado inocentemente por una sirvienta que no tenía idea de que estaba participando en un asesinato. Capítulo 7. La reconciliación falsa. Durante las semanas que siguieron a su confrontación con Eduardo, Mariana comenzó a experimentar síntomas extraños. Al principio eran leves, dolores de cabeza ocasionales, náuseas leves, una sensación general de fatiga. Atribuyó estos síntomas al estrés del compromiso roto y al escándalo social que había tratado de manejar. Pero los síntomas fueron empeorando gradualmente. Perdió el apetito y comenzó a bajar de peso. Su piel desarrolló un tono grisáceo. Experimentaba dolores de estómago que la doblaban en agonía. Doña Teresa, preocupada, llamó al médico de la familia. El doctor Ramiro Esquivel examinó a Mariana exhaustivamente, pero no pudo encontrar una causa clara para sus síntomas. Especuló que podría ser anemia o tal vez algún tipo de fiebre crónica. Prescribió tónicos de hierro y descanso, ninguno de los cuales ayudó porque no atacaban la verdadera causa, el arsénico que Carlota le administraba fielmente cada mañana. Fue durante este periodo de enfermedad que Eduardo hizo su movimiento maestro. Envió una carta final a don Lorenzo, no a Mariana, declarando que había reflexionado profundamente sobre sus errores. Había viajado a Puebla y había iniciado formalmente los procedimientos de anulación de su primer matrimonio. Tenía documentación legal que probaba que el matrimonio con Isabel había sido inválido desde el principio debido a una tecnicidad relacionada con el consentimiento parental. Estaba dispuesto a someterse a cualquier escrutinio público sobre este asunto. Solo pedía una oportunidad de explicarse, de demostrar su sinceridad. Don Lorenzo, viendo a su hija marchitarse día a día sin explicación médica clara, comenzó a preguntarse si el estrés del compromiso roto estaba literalmente matando a Mariana. Tal vez, pensó, si permitía que Eduardo se explicara, si la situación podía resolverse de alguna manera, Mariana se recuperaría. Discutió el asunto con doña Teresa y finalmente con Mariana misma. Para su sorpresa, Mariana accedió a escuchar lo que Eduardo tenía que decir. «Si realmente ha anulado su matrimonio», dijo Mariana débilmente desde su cama, «si puede probar que todo fue un malentendido terrible, entonces, tal vez debería darle una oportunidad de explicarse». La verdad era que Mariana se sentía tan enferma, tan desesperada, que parte de ella quería creer que había una solución, que el hombre que había amado no era el monstruo que había parecido ser cuando se reveló su doble vida. Eduardo fue invitado a la Casa Campos bajo supervisión estricta. Presentó documentos que parecían legítimos, cartas de abogados en Puebla, testimonios notariados. Todo era falsificado, por supuesto, pero estaba hecho con suficiente habilidad para engañar a personas que no tenían razón para someter los documentos a un escrutinio forense. Mi matrimonio con Isabel fue forzado por su padre cuando éramos muy jóvenes, explicó Eduardo con la cara de un hombre sinceramente arrepentido. Nunca hubo consentimiento verdadero de mi parte. Los abogados han confirmado que la anulación procederá. Isabel misma está de acuerdo. Ella también quiere ser libre de un matrimonio sin amor. Los niños quedarán bajo su custodia con apoyo financiero de mi parte. Era una mentira elaborada y convincente, y don Lorenzo, desesperado por ver a su hija recuperarse, quiso creerla. «Si esto es verdad», dijo don Lorenzo lentamente, «si puedes probar que tu primer matrimonio era inválido, entonces podríamos considerar proceder con la boda.
pero en términos más modestos, sin la gran celebración que habíamos planeado, una ceremonia privada, solo familia cercana. Eduardo accedió con aparente gratitud, pero internamente sonreía. Su plan estaba funcionando perfectamente. Mariana estaba lo suficientemente envenenada como para morir pronto, pero había acordado el tiempo perfecto. Si ella moría antes de la boda, sería sospechoso. Pero si moría después de la boda, sería simplemente la trágica pérdida de una esposa enferma. Y como su esposo legal, Eduardo podría reclamar cualquier herencia que Mariana recibiera de su familia. La boda se programó para el 15 de septiembre de 1894, la fecha original que habían elegido meses atrás. Solo faltaban 2 semanas. Eduardo calculó que Mariana estaba lo suficientemente envenenada como para morir poco después de la ceremonia, pero todavía lo suficientemente fuerte como para llegar al altar. Todo estaba saliendo según el plan, excepto que Eduardo no había considerado que el universo mismo podría intervenir para prevenir la boda. No había considerado que los relojes pudieran detenerse. No había considerado que Mariana, incluso en su estado envenenado, podría descubrir una última evidencia de su traición. Capítulo 8. El primer día de la boda. El 15 de septiembre de 1894 amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que olía a las flores de cempasúchil que los oaxaqueños ya comenzaban a preparar para las celebraciones del Día de los Muertos que llegarían en unas semanas. Mariana se despertó, sintiéndose particularmente débil. Las semanas de envenenamiento continuo habían dejado su cuerpo en un estado frágil. Había perdido casi 10 kilos de peso. Su piel tenía un tono amarillento. Sus manos temblaban constantemente, pero había insistido en proceder con la boda a pesar de su condición. Parte de ella todavía quería creer en Eduardo, quería creer que su historia de anulación era verdadera. Y otra parte, más oscura, simplemente quería que todo terminara de una forma u otra. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en el templo de Santo Domingo. Sería una boda pequeña según los estándares de la época. Solo familia inmediata y unos pocos amigos cercanos, tal vez 30 personas en total. Mariana fue vestida por su madre y hermanas. El vestido de novia era simple, de satén blanco sin adornos elaborados, apropiado para una segunda ceremonia tras un compromiso problemático. El velo era corto, llegando solo hasta los hombros. Cuando Mariana se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía un fantasma, pálida y delgada, con ojos hundidos que hablaban de sufrimiento y enfermedad. «Mamá», susurró Mariana, «¿estoy haciendo lo correcto?» Doña Teresa, que tenía sus propias dudas, pero las había enterrado bajo la esperanza de que el matrimonio de alguna manera curaría a su hija, respondió con más confianza de la que sentía. «Sí, hija. Eduardo ha demostrado que su primer matrimonio era inválido. Ha sido honesto sobre sus errores. Merece una segunda oportunidad. Y tú mereces ser feliz». La procesión al templo de Santo Domingo fue breve. La familia Campos caminó las pocas cuadras desde su casa hasta la iglesia, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos que sabían sobre el escándalo del compromiso roto y se preguntaban cómo la pareja había logrado reconciliarse. El interior del templo de Santo Domingo era impresionante como siempre, con sus paredes cubiertas de pan de oro que brillaban en la luz de las velas, sus retablos elaboradamente tallados, sus pinturas de santos mirando desde las alturas. Los relojes de la iglesia marcaban todos la misma hora cuando la familia Campos entró. Las 3:42 de la tarde. 5 minutos para las 3:47, aunque nadie prestó atención particular a la hora en ese momento. Eduardo esperaba frente al altar,
vestido con su mejor traje negro. Sonrió cuando vio a Mariana entrar, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Junto a él estaban su padrino y algunos familiares que había traído de Puebla, gente que, como luego se descubriría, eran actores pagados, no parientes reales. El padre Esteban Morales, el párroco del templo de Santo Domingo, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había oficiado miles de bodas durante su largo ministerio. Todo parecía proceder normalmente. Amados hermanos, comenzó el padre Esteban, nos reunimos aquí ante Dios para presenciar la unión sagrada de Eduardo y Mariana en el sacramento del matrimonio. Fue entonces, exactamente a las 3:47 de la tarde, cuando sucedió. El gran reloj de la torre, visible desde el coro alto de la iglesia, simplemente se detuvo. El segundero dejó de moverse. Las manecillas quedaron congeladas en las 3:47 exactamente. Casi simultáneamente, los otros relojes de la iglesia también se detuvieron. El reloj del coro, los relojes de las capillas laterales, el antiguo reloj de péndulo en la sacristía. Todos, en el mismo instante, dejaron de funcionar. El padre Esteban notó el silencio primero. Había un sonido constante en el templo, el tic-tac colectivo de los 5 relojes, tan familiar que normalmente no se notaba conscientemente, pero cuando se detuvo, su ausencia era ensordecedora. Luego, algo aún más inexplicable sucedió. Los sinos de la torre comenzaron a tocar. No los sinos pequeños que se usaban durante la misa, sino las grandes campanas de bronce que normalmente solo sonaban para anunciar eventos importantes o para marcar las horas. Pero nadie estaba en la torre tirando de las cuerdas. Las campanas sonaban solas, y no estaban tocando un patrón alegre de celebración matrimonial. Estaban tocando el toque de difuntos, el patrón solemne y lento que se usaba para anunciar una muerte en la comunidad. Dong, dong, dong. Los invitados comenzaron a murmurar con inquietud. Algunos se persignaron. Las mujeres mayores sacaron sus rosarios y comenzaron a rezar en voz baja. El padre Esteban, desconcertado, intentó continuar con la ceremonia, levantando su voz sobre el sonido de las campanas. Hermanos, no se alarmen, debe ser algún malentendimiento con el sacristán. Pero sabía que no había ningún sacristán en la torre. Sabía que nadie estaba tocando esas campanas, estaban sonando solas. Eduardo, viendo su plan desmoronarse, intentó tomar el control de la situación. Padre, continúe, por favor. Son solo campanas, no hay razón para detenernos. Pero Mariana, de pie frente al altar en su vestido de novia, sintió algo que no había sentido en semanas: claridad absoluta. La niebla que el envenenamiento había puesto sobre su mente se levantó momentáneamente, y en ese instante de claridad, supo con certeza absoluta que estaba en peligro terrible. No, dijo Mariana con voz débil pero firme. Algo está mal. Dios nos está advirtiendo. No podemos continuar. Las campanas seguían sonando. Tong, tong, tong. Don Lorenzo, profundamente religioso y supersticioso, se acercó a su hija. Mariana tiene razón. Esto es una señal. Debemos detenernos. Debemos investigar qué significa esto. Otros invitados comenzaron a ponerse de pie, queriendo salir de la iglesia. El pánico estaba comenzando a extenderse. Algunas mujeres ya habían salido corriendo, aterrorizadas por las campanas que sonaban solas y los relojes que se habían detenido. Eduardo intentó protestar, intentó argumentar que eran simplemente coincidencias mecánicas, pero nadie lo escuchaba. El padre Esteban, pálido y tembloroso, cerró el libro de ceremonias. Esto es inusual, dijo el sacerdote con grave subestimación. Creo que sería prudente posponer la ceremonia hasta que podamos entender qué está pasando.
Las campanas finalmente dejaron de sonar, tan abruptamente como habían comenzado. El silencio que siguió fue casi más perturbador que el sonido había sido. Eduardo, viendo todo su plan arruinándose, hizo una última y desesperada apelación. No pueden dejar que una superstición los detenga. Los relojes fallaron mecánicamente, las campanas fueron movidas por el viento o alguna vibración. Mariana y yo estamos destinados a casarnos. Completemos la ceremonia. Pero Mariana estaba retrocediendo, alejándose del altar, alejándose de Eduardo. Algo en sus ojos, algo en su desesperación por completar la ceremonia, a pesar de lo que había sucedido, confirmaba su instinto de que estaba en peligro. «No», dijo Mariana más fuerte, «no me casaré hoy. Algo está terriblemente mal. Necesito tiempo, necesito pensar». Don Lorenzo tomó a su hija del brazo y comenzó a sacarla de la iglesia. Eduardo intentó seguirlos, pero el padre Esteban lo detuvo. «Déjela ir», dijo el sacerdote con firmeza. «Claramente Dios tiene un mensaje para nosotros en estos eventos. Sería impío ignorarlo». Eduardo se quedó parado frente al altar vacío, observando a su víctima escapar por segunda vez. La frustración y la rabia hervían en su interior, pero se obligó a mantener una expresión de preocupación confusa. Los invitados se dispersaron rápidamente, todos hablando a la vez sobre los relojes detenidos y las campanas que sonaban solas. La historia se extendería por Oaxaca como un incendio, creciendo con cada narración. Y en la sacristía, el padre Esteban examinaba los relojes con creciente perplejidad. Todos se habían detenido exactamente a las 3:47. Intentó darles cuerda, intentó hacerlos funcionar nuevamente, pero ninguno respondía. Era como si algo más que sus mecanismos se hubiera roto. Era como si el tiempo mismo se hubiera negado a continuar para esa boda. Capítulo 9. La última evidencia. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Los eventos en la iglesia la habían llenado de un terror que no podía explicar racionalmente. Los relojes deteniéndose, las campanas sonando solas, todo parecía una advertencia directa del cielo. Pero además del miedo, Mariana sentía algo más, una determinación renovada de descubrir la verdad sobre Eduardo. Los documentos que había presentado sobre la anulación de su matrimonio eran reales o era todo otra mentira elaborada. A pesar de sentirse débil y enferma, Mariana se levantó de la cama cerca de la medianoche y encendió una vela. En el cajón de su tocador guardaba las cartas y documentos que Eduardo había proporcionado como prueba de su anulación matrimonial. Los examinó nuevamente, pero esta vez con un ojo más crítico. Algo le llamó la atención: las fechas en los documentos notariales. Estaban fechados apenas una semana antes de que Eduardo los presentara. Era posible que un proceso de anulación matrimonial, que normalmente tomaba meses o incluso años, se hubiera completado tan rápidamente. Mariana decidió que necesitaba verificar. Escribió una carta urgente a su amiga en Puebla, la misma que le había revelado la existencia de la esposa de Eduardo. Le pedía que investigara si realmente se había iniciado un proceso de anulación, si había algún registro público de tal procedimiento. Pero sabía que esperar la respuesta tomaría semanas. Y algo en su interior le decía que no tenía semanas. La sensación de urgencia era abrumadora. Fue entonces cuando Mariana decidió confrontar a Carlota. Había notado algo extraño en las últimas semanas. Sus síntomas siempre empeoraban después de tomar su chocolate de la mañana. Inicialmente lo había atribuido a que el chocolate le caía mal al estómago en su estado enfermo. Pero ahora, con sus sospechas sobre Eduardo renovadas, comenzó a preguntarse si había algo más siniestro en juego. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mariana bajó a la cocina donde encontró a Carlota preparando el chocolate como lo hacía cada mañana. «Carlota»,
dijo Mariana suavemente, para no asustar a la joven sirvienta. Necesito preguntarte algo importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Carlota se sobresaltó, casi dejando caer la jarra de chocolate. Sí, señorita Mariana. ¿Has estado poniendo algo en mi comida o bebida? ¿Algo que alguien te pidió que pusieras? El rostro de Carlota palideció. Sus manos comenzaron a temblar. La culpa que había estado llevando durante semanas finalmente encontró su escape. Yo no sabía, lloró Carlota. Don Eduardo me dijo que era medicina. Me dijo que usted estaba enferma de los nervios y que necesitaba un tónico, pero que era demasiado orgullosa para tomarlo. Me pagó para que pusiera unas gotas en su chocolate cada mañana. Me dijo que era para ayudarla. Mariana sintió como si le hubieran golpeado el estómago. El horror de la revelación era casi físicamente doloroso. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Desde hace 6 semanas, admitió Carlota entre sollozos. Señorita, lo siento mucho. No sabía que estaba haciéndole daño. Pensé que estaba ayudando. Él me dio dinero, mucho dinero, y yo... Mariana no esperó a escuchar más. Subió corriendo las escaleras, ignorando la debilidad en sus piernas, e irrumpió en la habitación de sus padres. «¡Padre! ¡Madre! Eduardo me ha estado envenenando, ha estado usando a Carlota para poner veneno en mi comida. Por eso he estado enferma. No es una enfermedad natural, es veneno». Don Lorenzo y doña Teresa se despertaron alarmados. Inicialmente pensaron que Mariana estaba delirando, que la fiebre había afectado su mente. Pero cuando Carlota fue traída para confirmar la historia, cuando confesó entre lágrimas sobre el frasco que Eduardo le había dado, la terrible verdad se hizo innegable. Don Lorenzo llamó inmediatamente al doctor Esquivel y al alcalde. Carlota fue obligada a entregar lo que quedaba del tónico que Eduardo le había dado. El doctor lo examinó y confirmó sus peores sospechas. «Esto es arsénico mezclado con otros compuestos», dijo el doctor con voz grave. «En las dosis que Carlota describió, administrado durante 6 semanas... Señorita Mariana, es un milagro que todavía esté viva». Se emitió inmediatamente una orden de arresto contra Eduardo Montes. Pero cuando las autoridades fueron a detenerlo, descubrieron que había desaparecido. La habitación que alquilaba en una posada estaba vacía. Sus pertenencias se habían ido. Había huido durante la noche, probablemente tan pronto como la ceremonia había sido interrumpida, y él había comprendido que su plan había fracasado. Mariana fue puesta bajo cuidado médico inmediato. El doctor Esquivel le administró eméticos para vaciar su estómago de cualquier veneno residual y comenzó un régimen de tratamiento diseñado para ayudar a su cuerpo a eliminar el arsénico que había absorbido. «Su condición es grave», advirtió el doctor. «El veneno ha dañado sus órganos internos, pero es joven y fuerte. Con tratamiento apropiado y tiempo puede recuperarse». Pero el tiempo era precisamente lo que Mariana no tendría. Capítulo 10. La insistencia fatal. A pesar de haber descubierto el envenenamiento y de estar bajo tratamiento médico, Mariana no mejoró. De hecho, empeoró rápidamente. El daño que 6 semanas de envenenamiento continuo habían causado a su cuerpo era demasiado severo. Su corazón, en particular, había sido afectado por el arsénico. Experimentaba palpitaciones irregulares, dolores de pecho, episodios donde su corazón parecía acelerarse sin razón y luego desacelerar peligrosamente. El doctor Esquivel estaba francamente preocupado. «Su corazón ha sido debilitado significativamente por el veneno», explicó a don Lorenzo y doña Teresa. «Necesita reposo absoluto. Cualquier estrés, cualquier excitación fuerte podría ser peligroso». Pero a pesar de su condición precaria, Mariana expresó un deseo extraño y perturbador. Quería completar la ceremonia de matrimonio.
Pero hija, protestó doña Teresa, Eduardo intentó asesinarte. ¿Por qué querrías casarte con él? No con Eduardo, aclaró Mariana con voz débil. Solo quiero tener la ceremonia. Quiero pararme frente al altar y decir los votos. No tiene que haber novio. Solo quiero completar lo que comenzamos. Siento que si no lo hago, nunca encontraré paz. Era un pedido irracional, probablemente influenciado por el daño que el veneno había causado no solo a su cuerpo, sino también a su mente. Pero Mariana era inflexible. La familia Campos, viendo a su hija deteriorándose día a día, decidió conceder su deseo. Tal vez, pensaron, si podían darle este cierre simbólico, su mente encontraría paz y su cuerpo podría comenzar a sanar. Hablaron con el padre Esteban, quien estaba profundamente perturbado por todo lo que había sucedido. El sacerdote había pasado el día anterior tratando de hacer funcionar los relojes de la iglesia, sin éxito. Los 5 relojes permanecían obstinadamente detenidos a las 3:47, sin importar qué hiciera. «Es como si el tiempo mismo se hubiera roto en este lugar», murmuró el padre Esteban, «como si Dios hubiera decidido que el tiempo no debería continuar más allá de ese momento en esta iglesia». Pero accedió a realizar una ceremonia simbólica para Mariana. Sería al día siguiente, 16 de septiembre. No habría novio, solo Mariana de pie frente al altar, repitiendo los votos matrimoniales como un acto de cierre, de finalización de un capítulo doloroso de su vida. Lo que nadie consideró fue que los eventos sobrenaturales del día anterior podrían repetirse. Lo que nadie imaginó era que el tiempo detenido a las 3:47 podría tener un significado más profundo y terrible. Capítulo 11. El segundo día. La hora fatal. El 16 de septiembre de 1894 amaneció nublado y frío, inusual para esa época del año en Oaxaca. Había una sensación de pesadez en el aire, como si la atmósfera misma presagiara tragedia. Mariana insistió en vestirse con el mismo vestido de novia que había usado el día anterior. Estaba pálida como un cadáver, tan débil que apenas podía caminar sin ayuda. Pero había una determinación férrea en sus ojos. «Hoy termina esto», dijo a su madre mientras la ayudaban a vestirse. «Hoy encuentro mi paz». La procesión al templo de Santo Domingo fue sombría. Solo la familia inmediata acompañó a Mariana. Sus padres, sus hermanas, algunos tíos y primos cercanos. No había celebración, no había música, no había flores. Era más como un funeral que una boda. Cuando entraron a la iglesia, notaron inmediatamente que los relojes seguían detenidos a las 3:47. El padre Esteban había traído un relojero profesional para examinarlos, pero incluso el experto había quedado desconcertado. «Los mecanismos están intactos», había dicho el relojero. «No hay razón física por la que no funcionen. Es como si simplemente se negaran a continuar». La ceremonia comenzó a las 3:30 de la tarde, programada para dar tiempo suficiente para completarla antes de que oscureciera. El padre Esteban condujo a Mariana al altar, donde se paró sola, sin novio a su lado. «Mariana», comenzó el padre con voz solemne, «entiendo que deseas pronunciar los votos matrimoniales como un acto simbólico. Aunque esto es inusual, procederé con tu petición». Mariana asintió débilmente. El padre Esteban comenzó a leer el ritual. Mariana respondía con voz apenas audible, repitiendo los votos que normalmente se intercambian entre 2 personas. «Yo, Mariana, te acepto a ti», pero en lugar de un nombre, dejaba un silencio. Estaba casándose con nadie, prometiéndose a un espacio vacío. La ceremonia continuó, extraña y perturbadora. Los familiares presentes se miraban entre sí incómodos, preguntándose si habían hecho lo correcto al permitir esto, y entonces, mientras el padre Esteban se acercaba al final del ritual,
Mientras los relojes detenidos marcaban todavía las 3:47, algo dentro de Mariana reconoció la hora. Aunque no había relojes funcionando para confirmarlo, aunque no había manera de que pudiera saber con certeza, Mariana supo que eran las 3:47 de la tarde. Era la misma hora exacta en que los relojes se habían detenido el día anterior. La hora que había sido marcada como significativa por fuerzas más allá de la comprensión humana. Y en ese momento, Mariana sintió un dolor agudo y terrible en su pecho. Su corazón, debilitado por semanas de envenenamiento, finalmente alcanzó su límite. Llevó una mano a su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y terror. «Padre», susurró, «el tiempo». Y entonces cayó. Cayó en los escalones del altar, su vestido de novia blanco extendiéndose a su alrededor como las alas de un ángel caído. Cayó exactamente como los relojes habían predicho, exactamente a la hora que había sido marcada el día anterior. Don Lorenzo corrió hacia su hija, levantándola en sus brazos. «Mariana, hija mía». Pero no había respuesta. Los ojos de Mariana estaban abiertos pero vidriosos, mirando hacia un punto más allá de este mundo. No había pulso, no había respiración. El doctor Esquivel, que había asistido a la ceremonia por precaución, se arrodilló junto a ella y realizó un examen rápido. Luego sacudió la cabeza con grave finalidad. «Se ha ido», dijo con voz quebrada. Su corazón finalmente cedió. «Lo siento mucho». Doña Teresa lanzó un grito que resonó por toda la iglesia, un sonido de dolor tan profundo que partió el corazón de todos los presentes. Las hermanas de Mariana lloraban desconsoladamente. Don Lorenzo sostenía el cuerpo de su hija, meciéndola suavemente como había hecho cuando era niña, negándose a aceptar que se había ido. El padre Esteban, con manos temblorosas, miró hacia los relojes detenidos. Todavía marcaban las 3:47, y ahora Mariana había muerto a la misma hora exacta, 24 horas después de que los relojes se detuvieran. «Dios nos dio una advertencia», murmuró el sacerdote. «Los relojes se detuvieron para marcar la hora de su muerte. Intentamos prevenir la boda, pero el destino encontró una manera». La noticia de la muerte de Mariana se extendió rápidamente por Oaxaca. La gente hablaba en susurros sobre los relojes detenidos, sobre las campanas que habían sonado solas, sobre la joven que había muerto exactamente a la hora que el cielo había marcado. El templo de Santo Domingo, que había sido un lugar de culto respetado durante siglos, de repente se convirtió en un lugar de superstición y miedo. Los relojes permanecían detenidos a las 3:47, negándose obstinadamente a funcionar sin importar qué hicieran. Y en los años que siguieron se desarrolló una leyenda, que los relojes nunca volverían a funcionar porque el tiempo mismo se había roto en ese lugar, que Mariana Campos había muerto fuera del tiempo normal, en un momento que el universo había marcado como especial. Capítulo 12. La autopsia y la confesión. La autopsia de Mariana Campos confirmó lo que el doctor Esquivel ya sabía. Había muerto de un ataque cardíaco masivo, pero reveló además la extensión completa del daño que el envenenamiento había causado. Su cuerpo estaba saturado de arsénico, reportó el médico forense que vino de la Ciudad de México para realizar el examen. Hay evidencia de daño extenso a sus órganos internos, el hígado, los riñones, el corazón. El envenenamiento fue administrado durante un periodo prolongado, probablemente 6 a 8 semanas. Si el envenenamiento se hubiera detenido más temprano, continuó el forense, ella podría haber tenido una oportunidad de recuperación, pero el daño era demasiado severo. Su corazón estaba tan debilitado que cualquier estrés significativo habría causado un fallo fatal. El estrés de la ceremonia del día anterior,
La interrupción dramática, el pánico que debía haber sentido Mariana al darse cuenta de que estaba siendo envenenada, todo había contribuido a debilitar aún más su corazón. Y luego la insistencia en realizar una segunda ceremonia, el esfuerzo físico de caminar a la iglesia, la tensión emocional de pronunciar votos matrimoniales sola, había sido demasiado para su cuerpo dañado. La muerte de Mariana fue oficialmente declarada un homicidio. Eduardo Montes fue acusado formalmente de asesinato premeditado con veneno. Se emitió una orden de captura en todo el país. Se ofreció una recompensa significativa por información que llevara a su arresto. Pero Eduardo parecía haber desaparecido completamente. Durante meses no hubo ninguna pista sobre su paradero. Fue casi un año después, en agosto de 1895, cuando finalmente fue encontrado. Un comerciante de la Ciudad de México reconoció a Eduardo en un café y notificó a las autoridades. Cuando la policía llegó para arrestarlo, Eduardo no resistió. Parecía haber envejecido una década en un año, con el cabello prematuramente gris y profundas líneas de estrés en su rostro. Durante el interrogatorio, Eduardo finalmente confesó. Tal vez era el peso de la culpa, tal vez era el agotamiento de vivir como fugitivo, o tal vez simplemente había llegado a la conclusión de que no había escape. Mariana descubrió mi doble vida, confesó Eduardo con voz monótona. Descubrió que tenía una esposa y familia en Puebla. Iba a exponer todo, a arruinar mi reputación en ambas ciudades. No podía permitirlo. Pensé que si moría, el secreto moriría con ella. Obtuve el veneno de un boticario en Puebla. Convencí a la sirvienta Carlota de que lo pusiera en la comida de Mariana, diciéndole que era medicina. El plan era que Mariana muriera poco después de la boda, de manera que pareciera una enfermedad natural. Como su esposo, habría heredado cualquier cosa que ella tuviera, y luego habría regresado silenciosamente a Puebla. Pero los relojes... Eduardo hizo una pausa, su voz temblando. Los relojes se detuvieron. Las campanas sonaron solas. Fue como si Dios mismo estuviera interviniendo. Cuando la ceremonia fue interrumpida, supe que había sido descubierto. Huí antes de que pudieran arrestarme. El confesor le preguntó sobre los eventos sobrenaturales. ¿Qué crees que significaron los relojes deteniéndose? Eduardo sacudió la cabeza. No lo sé. He pensado en ello todos los días desde entonces. Tal vez era una advertencia. Tal vez Dios estaba tratando de salvar a Mariana. Pero ella murió de todas formas, exactamente a la hora que los relojes marcaban. Es como si el universo hubiera decidido que esa era su hora de morir, y nada podría cambiarla. El juicio de Eduardo Montes fue uno de los más publicitados en la historia de Oaxaca. El caso tenía todos los elementos de una tragedia dramática: envenenamiento, doble vida, eventos sobrenaturales y una víctima joven e inocente. Eduardo fue declarado culpable de asesinato premeditado y sentenciado a muerte por ahorcamiento. La sentencia se cumplió en marzo de 1896, apenas 18 meses después de la muerte de Mariana. Carlota, la sirvienta que había administrado inocentemente el veneno, fue absuelta después de que el jurado concluyó que había sido una herramienta manipulada y no una cómplice consciente. Pero la culpa la atormentó por el resto de su vida. En cuanto a la esposa de Eduardo en Puebla, Isabel Montes, se descubrió que había estado completamente inconsciente de la doble vida de su esposo. Cuando se enteró del crimen, se cambió el nombre y se mudó con sus hijos a otra ciudad, buscando escapar de la vergüenza asociada con el apellido Montes. Capítulo 13. El misterio de los relojes. Los relojes del templo de Santo Domingo nunca volvieron a funcionar. Esta es la parte de la historia que trasciende lo explicable y entra en el reino de lo verdaderamente misterioso. Después de la muerte de Mariana,
El padre Esteban intentó hacer que los relojes funcionaran nuevamente. Llamó al relojero original que los había instalado y mantenido durante años. El hombre examinó cada reloj exhaustivamente. «Los mecanismos están perfectamente intactos», reportó el relojero con perplejidad. «No hay daño físico, no hay piezas rotas o desgastadas. Debería ser simplemente cuestión de darles cuerda y ajustar las manecillas. Pero cuando intento hacerlo, las manecillas se niegan a moverse. Es como si estuvieran soldadas en su lugar, aunque físicamente no lo están». Trajeron otros relojeros, expertos de la Ciudad de México y hasta de Europa. Todos llegaron a la misma conclusión desconcertante. No había razón mecánica por la que los relojes no funcionaran. Sin embargo, ninguno podía hacerlos funcionar. Un relojero particularmente frustrado intentó desmontar completamente uno de los relojes y reconstruirlo desde cero. Pero incluso con piezas nuevas, el reloj se negaba a funcionar. Las manecillas se movían libremente cuando no estaban instaladas, pero en el momento en que se colocaban de vuelta en el reloj, se detenían exactamente a las 3:47. El obispo de Oaxaca, informado de estos eventos extraños, vino personalmente a investigar. Era un hombre pragmático y escéptico, poco dado a creer en milagros o intervenciones sobrenaturales. «Debe haber una explicación racional», insistió. «Los relojes son objetos mecánicos. No pueden simplemente negarse a funcionar sin razón física. Pero después de pasar un día entero en el templo, examinando los relojes, hablando con el relojero y presenciando personalmente los intentos fallidos de hacer que funcionaran, el obispo quedó sin palabras. «Esto es», comenzó. Luego se detuvo buscando las palabras correctas. «Esto es inexplicable. No puedo decir que es un milagro porque no parece servir un propósito religioso claro. Pero tampoco puedo explicarlo como un fenómeno natural. Es un misterio, simplemente». Con el tiempo, la Iglesia decidió dejar los relojes como estaban. Se convirtieron en una atracción peculiar, un testimonio de los eventos extraños que habían rodeado la muerte de Mariana Campos. Los sacerdotes que servían en el templo de Santo Domingo en los años siguientes reportaron otros fenómenos extraños. Algunos decían que a veces, exactamente a las 3:47 de la tarde, se podía escuchar un sonido débil que parecía ser sinos tocando, aunque no había sinos sonando. Otros reportaban una sensación de frío intenso cerca de los relojes a esa hora específica. Un sacristán juró que una vez vio a una figura vestida de blanco, como una novia, de pie frente al altar exactamente a las 3:47. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Estas historias fueron generalmente desestimadas como superstición o imaginación, pero contribuyeron a la leyenda creciente sobre Mariana Campos y la boda que el tiempo mismo se había negado a permitir. En el año de 1920, más de 25 años después de los eventos, un grupo de científicos pidió permiso para estudiar los relojes usando técnicas modernas. Tomaron fotografías, hicieron mediciones precisas, analizaron los materiales. Su conclusión fue tan desconcertante como todas las anteriores. No podemos encontrar ninguna razón física, química o mecánica por la que estos relojes no funcionen. Es un fenómeno que desafía la explicación científica actual. Los relojes permanecen en el templo de Santo Domingo hasta el día de hoy, todavía marcando las 3:47 de la tarde. Se han convertido en parte de la historia y el folclore de Oaxaca, un recordatorio de una tragedia que ocurrió hace más de un siglo. Epílogo. Cuando el tiempo se detiene. Más de 130 años después de la muerte de Mariana Campos, su historia continúa fascinando a aquellos que la escuchan. No es simplemente una historia de asesinato, aunque ciertamente lo es.
No es simplemente una historia de amor traicionado, aunque contiene esos elementos también. Es una historia sobre algo más profundo, sobre momentos en que el universo mismo parece reaccionar a la injusticia humana, sobre la posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión que intervienen en nuestras vidas de maneras que no podemos explicar. Los escépticos argumentan que debe haber una explicación racional para los relojes detenidos. Tal vez un terremoto menor causó daño interno a todos los mecanismos simultáneamente. Tal vez algún fenómeno electromagnético afectó los componentes metálicos. Tal vez es simplemente una coincidencia elaborada, magnificada por la superstición y el paso del tiempo. Pero aquellos que han visitado el templo de Santo Domingo, aquellos que han visto los relojes con sus propios ojos, aquellos que han escuchado los testimonios de generaciones de relojeros que no pudieron hacerlos funcionar, a menudo salen con la sensación de que hay misterios en este mundo que no pueden ser explicados por la ciencia o la razón sola. La historia de Mariana nos habla también sobre los peligros de la doble vida, sobre cómo los secretos pueden corroer el alma hasta el punto de conducir incluso al asesinato. Eduardo Montes no era un monstruo desde el nacimiento. Era simplemente un hombre débil que había cometido un error en su juventud, casándose con alguien que no amaba. Pero en lugar de enfrentar las consecuencias de su error, eligió el camino de la mentira, construyendo una doble vida elaborada que eventualmente requirió el asesinato para mantenerla. Y Mariana, inteligente y llena de vida, se convirtió en víctima no solo de la maldad de un hombre, sino también de una sociedad que limitaba tanto las opciones de las mujeres que incluso una joven, educada e independiente como ella, tenía pocas alternativas al matrimonio. Si Mariana hubiera vivido en una época diferente, tal vez habría tenido la opción de rechazar el matrimonio por completo, de forjar su propio camino en el mundo. Pero en 1894, incluso para una mujer de su inteligencia, el matrimonio parecía la única opción viable. Los relojes detenidos a las 3:47 permanecen como un memorial permanente a Mariana Campos. Visitantes de todo el mundo vienen al templo de Santo Domingo para ver este fenómeno inexplicable. Algunos vienen por curiosidad científica, otros por interés en lo paranormal, y otros simplemente para rendir homenaje a una joven cuya vida fue cortada trágicamente. Hay una tradición que ha surgido entre los locales de Oaxaca. A las 3:47 de la tarde, algunas personas hacen una pausa, sin importar qué estén haciendo, y dicen una breve oración por el alma de Mariana Campos. Es un pequeño acto de recuerdo, una manera de asegurar que ella no sea olvidada, y tal vez eso es lo que los relojes detenidos realmente significan. No son una maldición o una advertencia, sino un monumento. Son una manera en que el universo se asegura de que Mariana sea recordada, de que su historia sea contada, de que su vida importe incluso más de un siglo después de su muerte. Cada vez que alguien mira esos relojes y pregunta por qué están detenidos, la historia de Mariana se cuenta de nuevo. Cada vez que un relojero intenta hacerlos funcionar y falla, el misterio se profundiza. Y cada vez que el misterio se profundiza, más personas conocen el nombre de Mariana Campos. Tal vez, en su propia manera misteriosa e inexplicable, Mariana logró lo que Eduardo intentó negarle. La inmortalidad, no a través del matrimonio o los hijos, sino a través de una historia que se niega a ser olvidada, marcada por relojes que se niegan a moverse más allá del momento de su muerte. Descansa en paz, Mariana Campos. Los relojes aún marcan tu hora. Tu historia aún se cuenta. Y el tiempo, aunque continúa para el resto de nosotros, permanece para siempre detenido en ese momento en el templo de Santo Domingo, asegurando que nunca serás olvidada. Si esta historia te ha conmovido,
si te ha hecho reflexionar sobre los misterios que existen en nuestro mundo, sobre las injusticias del pasado y la posibilidad de fuerzas más allá de nuestra comprensión, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de misterios históricos, casos inexplicables y tragedias que merecen ser recordadas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿crees que los relojes detenidos son simplemente una coincidencia mecánica o representan algo más? ¿Conoces otros casos donde eventos sobrenaturales parecen marcar tragedias humanas? ¿Has visitado el templo de Santo Domingo y visto los relojes con tus propios ojos? Comparte tus pensamientos, tus teorías, tus propias experiencias en los comentarios. Esta comunidad es un espacio para explorar lo inexplicable y para recordar a aquellos cuyas historias trascienden lo ordinario. Gracias por escuchar la historia de Mariana Campos, la novia del reloj parado, la joven cuya muerte fue marcada por el tiempo mismo. Hasta el próximo caso.